de macroeconomía. Muchísimas gracias por atendernos. Bienvenido a Telenoche. Hola, ¿cómo estás? Buenas noches. Bien, bueno, ¿cómo se analizan en principio estos datos que brindó el INDEC? Esta baja en la inflación, el punto más bajo incluso desde fines del año pasado. Bueno, evidentemente esto muestra una consolidación efectiva en la caída de los precios que estábamos, por lo menos el gobierno estaba anunciando. Muy bien el gráfico que mostrabas porque muestra justamente la aceleración que efectivamente se dio en septiembre, que a mi juicio el gobierno se dejó escapar, pero en principio, como para no ser tan extenso, parecería estar verificándose una desaceleración de la inflación, lo que no quiere decir que en meses siguientes esta baja continúe. Podríamos tener valores similares. Sí es importante la baja, por más que parezca poco, es importante, dado los valores que estábamos teniendo arriba o un promedio en el 4%. Así que me parece que es un dato positivo, pero hay que tener en cuenta que estos meses ha habido, digamos, un cierto control sobre el tipo de cambio, que es una variable muy importante a la hora de la formación de precios, que ha jugado, que ha incidido, digamos, lógicamente en esta tendencia que estamos mostrando. ¿Y qué es lo que entonces, en términos generales, posibilita estos 5 meses de baja en la inflación, más allá del control en el cambio? La realidad, habría que explicar un poco por qué tuvimos esta aceleración, para explicar luego esta baja también. Sí. En el 2020 se suscitaron varias cosas. Una es que no había precios de determinados rubros y actividades porque no estaban, es decir, si uno quería saber el precio de hoteles y restaurantes y servicios de esas características, obviamente no lo iba a tener porque los servicios no estaban funcionando, ¿no? Eso generó que en ciertos rubros no hubiese precio y por lo tanto no hay incremento. Además de que lógicamente esos sectores no tenían forma de modificar precios por más que sus costos aumentaran, por la sencilla razón de que no estaban teniendo demanda, ¿no? Porque estaba controlada. Por supuesto que sumado a eso, la baja actividad económica lógica que hubo en los meses anteriores también ayuda. ¿Cuál es el sentido de esto? Lógicamente, con el paso de los meses los costos van aumentando, ¿sí? Porque es una dinámica la inflación, y esos costos que van aumentando, los empresarios de alguna u otra medida, digamos la planilla nueva que les llega a los mayoristas, tienen que volcar todo o una parte de eso o parte de su expectativa inflacionaria del futuro hacia los precios que luego va a poner, digamos, para los consumidores. Pero ¿qué pasa? Al no haber una demanda tan fuerte, porque recordemos que el año pasado fue un año de caída de la actividad económica, sí. Entonces, claro, ¿qué es lo que terminó pasando? Lo que terminó pasando es que no hubo esa actividad económica, entonces no podían trasladar a precio. Entonces, si ustedes se fijan, a partir de septiembre, octubre, esos meses son los meses donde empezó a reactivarse la economía, un poco más de apertura, porque terminó el invierno, etcétera. ¿Qué pasa? Al haber mayor actividad económica, el margen que fueron perdiendo los empresarios por el aumento de costo que no podían trasladar, lo fueron recuperando. Entonces, a partir de septiembre se empezó a acelerar la inflación y lo que vimos es si se quiere, una recomposición de los márgenes por parte de los empresarios, que podríamos decirlo, de alguna medida, podríamos decirlo, una inflación reprimida. Más o menos, hasta marzo hubo una recomposición de costo, entre otros aspectos, y luego comenzó lentamente, digamos, a volver a valores inflacionarios a los que ya teníamos, digamos, que veníamos arrastrando de años anteriores. Claudio, entonces, por un lado... Sí. Ajá. No, te dejo completar. Sí, con eso te cierro. Por un lado, tenemos la explicación propia de la dinámica que yo estoy explicando, es decir, que una vez que lograron trasladar sus costos a precios, se normalizó, y después tenemos la propia tendencia, o la inflación inercial que se llama, que ya está ocurriendo y que más o menos ronda estos valores de entre 2 y 3%. Lógicamente esto ha ayudado también con el control del tipo de cambio. Pero básicamente la caída en la inflación habría que buscarle por el lado de que ya se terminó de hacer ese traslado que venía retardado de los meses anteriores. Claudio, brevemente, se estima para los meses siguientes, incluso para noviembre, un 2% de inflación, es lo que se plantea el Gobierno Nacional como objetivo, incluso menos. ¿Es posible alcanzar esto o se necesitan medidas mucho más estrictas? No sé si es tan sencillo, máxime, que hay alguna expectativa de inflación hacia fin de año. Lo que se está proyectando es más o menos estos valores. Yo creo que es posible en la medida que haga un acuerdo, ¿no? Porque, a ver, la realidad es que si se intentan, sobre todo por el boom electoral,
lograr paritarias más altas y mejoras, digamos, los empresarios de alguna u otra manera van a trasladar ese costo a precio. Entonces esto requiere algún tipo de negociación. Yo creo que si quiere por lo menos moderar, en modo electoral si se quiere, los precios hacia fin de año, no creo que solamente con las medidas que está tomando hoy de control de tipo de cambio, de regulación de determinados precios de la economía que puede controlar, alcance. ¿Sí? Me parece que habrá que sentarse y hacer un acuerdo entre los distintos sectores intervinientes. Claudio Coronel, contador y docente en macroeconomía, muchísimas gracias por este contacto y por la explicación, obviamente. No, por nada. Hasta luego. Hasta luego.